vamos a empezar repasando lo que ha sido esta jornada de Champions de ayer martes con el encuentro del Lens y del Sevilla. Encuentro y resultado que nos deja al equipo andaluz, al equipo hispalense, al equipo de, por el momento, de Diego Alonso, fuera de cualquier competición europea. Ya con la derrota en la anterior jornada frente al PSV, conocíamos que el Sevilla no podía seguir en Champions League. Aún así tenían esta última bala frente al Lens para intentar clasificarse a Europa League. Si ganaban, lo conseguían. Ya sabéis lo que es la historia del Sevilla con la Europa League, su competición fetiche, el equipo muy de largo que más veces lo ha conseguido ganar. Por lo tanto, aunque no era seguir en Champions, seguía siendo una ambición evidentemente muy interesante para el sevillismo. Pero claro, ayer tuvimos pues una línea continuista y una confirmación de lo que está siendo esta temporada. No sé muy bien cuál es la palabra, no sé si es decepción, no sé si es pesimismo, no sé si es adversidad, no sé muy bien cómo llamarlo a lo que está teniendo el Sevilla esta temporada, pero el caso es que llega un mazazo tras otro, tras otro, tras otro, y no termina nunca el Sevilla de encontrar el rumbo en esta temporada. Ya la anterior fue realmente complicada, con un equipo incluso llegando a estar en puestos de descenso. Luego llegó Mendilibar y el equipo acabó en una posición bastante tranquila de la clasificación en Liga. Y bueno, la historia de Europa League ya la conocéis todos. El Sevilla consiguió levantar una vez más ese trofeo y al final arreglar una temporada que pintaba realmente mal, pero bueno, que acabó siendo hasta satisfactoria teniendo en cuenta que se volvió a levantar un título. De cara a esta temporada, el Sevilla, gracias a ganar esa Copa de Europa League, volvía a jugar Champions y no solo esta vez, tampoco ha conseguido el objetivo de clasificarse a la siguiente ronda, sino que es que directamente no ha conseguido ganar ni un solo partido. Básicamente, tras los dos empates iniciales en los dos primeros encuentros de esta Champions, ha perdido los siguientes 4 y por lo tanto se queda último de grupo, haciendo lo que yo considero un ridículo histórico para lo que es el fútbol español, incluso para lo que es el Sevilla. Sé que esta palabra puede sonar fuerte, sé que puede sonar muy contundente, pero es que así lo creo. El grupo de Sevilla era un grupo que yo quiero entender que no era del todo asequible ni mucho menos. Al final no creo que tuviese demasiada suerte tocando en el Arsenal en ese Bombo 2. Pero sí que creo que el Sevilla tiene equipo y es una entidad suficientemente fuerte como para poder ganar al PSV y sobre todo poder ganar al Lens. La verdad, esa es mi humilde opinión. Creo que el Sevilla en una situación normal lo que había que exigirle era pasar como segundo. Si un PSV que este año está realmente bien y te pone las cosas muy complicadas, bueno, podemos entender que no sería el resultado esperado, pero podemos entender que puedas al menos quedar tercero e irte a Europa League, que es tu gran competición. Pero es que ni una cosa ni otra. El Sevilla abandona ya la competición europea esta temporada en diciembre, lo que es evidentemente un palo increíble para la entidad. Además, teniendo en cuenta que en Liga el equipo ahora mismo está peleando por no bajar a segunda división. Insisto, el Sevilla la temporada pasada pudo arreglar su temporada gracias a ese título que consiguió en Europa League con Mendilibar. Esta temporada ya no hay nada que la arregle. Quizás ese posible título de Copa del Rey, pero para ganar la Copa del Rey todavía queda mucho, quedan muchas rondas. Eso sigue siendo a día de hoy un espejismo y el Sevilla ahora mismo tiene muchas preocupaciones, la verdad, porque al final lo que pasa este partido, que es un palo muy duro, tampoco puede decir que sea una gran sorpresa, honestamente. Al final el Sevilla viajaba a este partido haciendo una Champions que ya de por sí había sido bastante mala. La derrota en la anterior jornada frente al PSV era algo que creo que no se podía dar bajo ningún contexto. El equipo, tras ir ganando 2-0, acabó con la expulsión de Ocampos y siendo remontado en los últimos 20 minutos de partido. Así que bueno, la sensación de que la Champions ya estaba bastante mal se ha terminado de confirmar en este último partido. Pero vaya, es una continuación de lo que había antes. No podemos decir que nos sorprenda, ni mucho menos. Y no hay que decir que la sensación en Liga tampoco está siendo mejor. Es verdad que el Sevilla no está jugando tan horrible como a veces podemos pintar. El Sevilla es un equipo que evidentemente ni se acerca a lo que era el Sevilla de años anteriores. De hecho, no hace tanto hablábamos de que el Sevilla con Lopetegui era el cuarto mejor equipo de España después de los tres colosos del fútbol español, después de Real Madrid, Barça y Atlético, evidentemente. Y claro, esa sensación de cuarto mejor equipo ahora mismo está muy alejada, pero claro,
Igualmente el Sevilla, al menos del año pasado, en Europa League, bueno, pues lo vimos competir ante el Manchester United, ante la Juve, sacando eliminatorias muy complicadas y luego ganando evidentemente esa final. Este año es que directamente vemos un equipo que parece que es incapaz de ganarle a nadie. Como digo, se ve en Liga directamente compitiendo contra los equipos de abajo esta última jornada. De hecho, así lo vimos también en esa derrota frente al Mallorca, un equipo que estaba por debajo del propio Sevilla en la clasificación, y en Champions pues es que ya lo estamos viendo. En las dos derrotas frente al Arsenal las podemos entender, al final es un equipo muy superior tanto en lo individual como en lo económico a nivel de club, pero claro, las derrotas ante el PSV y ante el Lens evidentemente dejan a la entidad sevillista muy tocada. Creo que es una temporada básicamente de coger y olvidar para el sevillismo. Creo que ya hay poca cosa que solucione esto. Sí, quizás una posible victoria en Copa del Rey que te llevase al título podría ser una posible solución para que fuese una temporada más o menos buena, pero claro, estamos hablando de algo absolutamente casi utópico. Tiene que ir superando de momento ya eliminatorias, todavía si el equipo en Liga le cuesta muchísimo ganar, yo ahora mismo de Sevilla no lo veo compitiendo ante los grandes en la Copa del Rey, al menos en mi humilde opinión. Ojalá fuese lo contrario, porque al final el Sevilla es un equipo grande e histórico de nuestro fútbol, pero la realidad es que ahora mismo en todos los sentidos está en horas bajas. No creo que le dé como para acabar bajando a segunda división, creo que sería la debacle máxima, no creo que el Sevilla llegue hasta ese punto, creo que al final miran los jugadores de su plantilla y no es ni de lejos una de las 6-7 mejores plantillas de primera división. Honestamente, otra cosa es que lo que se va aconteciendo jornada tras jornada y en los partidos, evidentemente todo le salga a cruz, porque esa es la realidad. Al Sevilla todo lo que le puede salir mal esta temporada le está saliendo mal. Y empezamos desde lo más arriba, ¿no? Desde lo más, en fin, institucional, por así decirlo, hasta lo más terrenal, que al final son los jugadores y las pequeñas decisiones, ¿no? En el caso de la institución ya sabemos cómo está el Sevilla, en esa disputa, ¿no? Entre del nido padre, del nido hijo, en fin. Sabemos que a nivel institucional el Sevilla no está en una buena situación, a nivel económico el club no está tampoco de la manera más holgante posible. Se fue Monchi, cogió la de dirección deportiva Víctor Horta y de momento parece que no está acertando en prácticamente nada. Insisto, la decisión de traer a Diego Alonso cada día se entiende menos y es más complicada. Ahora miraremos los datos de Diego Alonso, pero son difíciles de respaldar. Pero bueno, eso a nivel institucional creo que es evidente que condiciona cómo está la plantilla. No puede ser un motivo menor. El equipo está absolutamente sin rumbo y a la deriva. Y eso evidentemente creo que se tiene que notar en absolutamente todos los ámbitos. Dicho eso, la suerte en el terreno de juego pues es evidente que no le está acompañando. ¿Ayer fue peor que el Lens? Pues evidentemente no, a mí no me dio esa sensación. De hecho, creo que el Sevilla generó más y tuvo ocasiones de sobra como no solo para empatar, sino como para acabar ganando el partido. Pequeñas decisiones es evidente que no le están acompañando. El penalti, por ejemplo, que le pitan ayer, creo que evidentemente nunca puede ser penalti. Ya vimos la pasada jornada de Liga, por ejemplo, como ese gol anulado en Nesiri, que bajo reglamento evidentemente debe ser gol anulado, pero evidentemente es un cúmulo de mala suerte difícil de explicar. En fin, son pequeñas cosas que al Sevilla en el juego también lo van mermando poco a poco. Y ya si nos plantamos en el partido de ayer y vemos la alineación del Sevilla y su banquillo, es que es un drama absoluto. Al final el Sevilla ayer tenía que ir a ganar el encuentro y mirad qué formación tiene que sacar Diego Alonso, básicamente porque hay hasta 12 o 13 jugadores sancionados o lesionados. De hecho, como veis, debajo del resultado, donde pongo los suplentes de cada uno de los equipos, vemos como directamente en el Sevilla es que no había opciones del banquillo. Entró Rafa Mir por Oliver Torres y ya, porque el resto eran Gatoni, que es un central que no cuenta para la plantilla, y canteranos, que evidentemente tampoco los vas a poner a jugar en un partido de tantísimo peso para el club. Así que claro, al final se nos queda un Sevilla que entre unas cosas y otras, pues como digo, es que no le sale absolutamente nada bien. Por eso comentaba que es una temporada para olvidar, intentar pues, bueno, rescatar lo más positivo posible, ¿no? De que intentar meter de lleno la plantilla a los fichajes, ¿no? Pues a los Show, a los Luque Bacchio, que todos estos puedan acabar creciendo. Intentar, evidentemente, pues bueno, cumplir esta temporada, alejar al equipo lo máximo posible del descenso, a ver si luchar por una posible octava plaza. Yo lo veo muy complicado la situación actual, pero ojo, esa octava plaza con un poquito de suerte o con mucha suerte podría dar plaza a Conference League, que oye, algo es algo a nivel europeo,
Aún así, insisto, esto es difícil, así que más que nada salvar la temporada, no peligrar por el descenso, que ahora mismo el Sevilla está metido de lleno en la pelea, por lo tanto no se pueden descuidar ni lo más mínimo. Y eso, intentar que la plantilla pues sacar algo de positivo de cara a próximos proyectos, ¿no? Honestamente, de cara a lo que voy a pasar la temporada siguiente, con una nueva planificación deportiva, con una nueva idea de juego, sobre todo con una entidad que creo que tiene que cambiar una barbaridad, porque si algo hemos comentado de este Sevilla, que ya le vimos muchas cosas negativas la temporada pasada, y que las estamos viendo en esta, es que es una plantilla que sigue muy pero que muy quemada. A mí me da la sensación de que hay muchos jugadores en los que se invirtió en su momento, que lo han dado absolutamente todo para el club, pero que quizá creo que el equipo tiene que dar ya una cara muy diferente a muchos de estos jugadores. A mí me da la sensación de que en portería hace falta algo nuevo, porque se fue Bono y no ha habido un sustituto de nivel. Creo que es evidente que en el centro del campo jugadores como Fernando ya lo han dado todo en el club, que Nesiri necesita el equipo ya una venta inmediata y lo que se pueda sacar por él, bueno será, que Lucas Ocampos ha sido un jugador también importantísimo, pero que su ciclo ya acabó. Jugadores como Oliver Torres, como Lamela, no sé si también quizás Suso, no sé, incluso el propio Acuña, que es un jugador que cuando compite lo hace de las mismas maravillas, pero siempre hay problemas o de lesiones o de que si el equipo no va en sintonía, él tampoco. No sé, la sensación que me da es que este Sevilla, esta plantilla, lleva ya prácticamente 2 temporadas muy quemadas, ¿no? De que ya incluso cuando se fue Lopetegui, ese último año, la sensación era de que el equipo tenía que dar un giro de guión, que realmente la plantilla ya había conseguido muchos éxitos y de que había que cambiar muchas cosas. Creo que la Europa League que ganan el año pasado es prácticamente milagrosa, tiene mucho mérito lo que consigue en ese caso Mendilibar, pero este año ya esa fortuna que se tuvo entre comillas, no, esa garra para competir, creo honestamente que se ha acabado, el ciclo está muy quemado, hay varios jugadores que deberían haber abandonado el equipo, no porque sean ni malos, ni buenos, ni mejores, ni peores que otros, simplemente porque yo soy de creer en los ciclos, creo que los ciclos de las cosas en muchas ocasiones se acaban y creo que el de este Sevilla, con esta identidad y con esta plantilla, creo que se ha acabado desde hace ya tiempo, así que bueno, creo que esa derrota definitiva en Champions tiene que ser un punto de inflexión para pensar esto y en pensar que bueno, a ver qué puede rescatar de forma positiva de cara a una próxima temporada y que bueno, y ver un Sevilla pues con un nuevo comienzo, con jugadores distintos, con jugadores que tengan a volver, bueno, que vuelvan a transmitir esa gana por competir, por plantear una nueva identidad de juego, que llevamos mucho tiempo al Sevilla sin ver eso. No sé, es la sensación con la que me quedo y todo empieza por una reestructuración, insisto, desde lo más alto, que es a nivel de la presidencia, que es a nivel de todo lo que engloba el club, como desde luego pasando por el entrenador, que creo que a Diego Alonso le queda muy poquito, y también luego pasando por último lugar por los jugadores, a ver el Sevilla qué puede cambiar, básicamente. De cara a lo que decía, fuera de Diego Alonso, que creo que es evidente que hay que hablar de él. A ver, Diego Alonso vino al Sevilla tras haber estado Mendilibar. Recordamos todo lo que consigue Mendilibar el año pasado. Creo que al final coge un equipo que está prácticamente roto y al final lo pone en un escalón altísimo ganando esa Europa League. Por eso el Sevilla volvió a jugar Champions esta temporada. Creo que lo que consigue Mendilibar es increíble. Lo cómo compitió cada partido y cada eliminatoria el año pasado. Pero claro, esa temporada empieza también con la planificación deportiva que dejaba muchas dudas, con la situación de que además Monchi no estaba Víctor Horta, no sé, el club mal, como he comentado anteriormente, las cosas no salen, no ganas partidos, y bueno, creo que Mendilibar, sin estar haciéndolo bien con el Sevilla, honestamente, al menos había conseguido ganar 2 partidos, no al principio de temporada, que al Sevilla le salvaban un poco esa situación. Deciden destituir a Mendilibar, decisión difícil, honestamente, no porque Mendilibar lo estuviese haciendo bien en ese punto, que no lo creo, sino porque a ver qué entrenador te traías que intentase solventar esa situación. Llegó Diego Alonso y tras unos partidos iniciales donde yo vi brotes verdes, de hecho hicimos hasta un vídeo en el canal que se subió a YouTube donde decía qué podía haber cambiado con Diego Alonso y por qué la intensidad del uruguayo podía ser beneficiosa para ese Sevilla. El Sevilla consigue el empate frente al Real Madrid haciendo un gran partido. Pierde en Champions frente al Arsenal, pero haciendo un partido muy pero que muy bueno, donde el Arsenal le gana con 2 acciones puntuales, con un Gabriel Jesús espectacular, gana simplemente por calidad, pero no porque el Arsenal fuese mejor. En esos 2 primeros partidos, aunque el Sevilla no consiguió ganar, yo me creía este Sevilla de Diego Alonso. Y de repente, otra vez, el Sevilla vuelve a caer en el pozo. A partir de ese partido no le hemos visto brotes verdes, más allá
pues de ciertos minutos, ¿no? De ciertos minutos frente al Rayo Vallecano, ciertos minutos frente al Betis, de que cuando el equipo va con todo y se lo cree, es un equipo que compite bien, pero el problema es que este Sevilla ni se lo cree, ni termina de tener una intensidad adecuada en la mayoría de los partidos. Esa es la realidad. Insisto, el equipo no es que juegue tan mal, pero creo que realmente el equipo tampoco tiene una identidad demasiado clara de juego y que las cosas deben de cambiar, porque al final los números hablan por sí solos. Si cogemos la llegada de Diego Alonso desde que, bueno, pues desde que llegó al Sevilla básicamente, son 13 partidos, quitamos los dos de Copa porque al final son ante rivales muy inferiores, mucha gente habla, bueno, de que el Sevilla al menos ganó en Copa, pero hay que ser honestos, si el Sevilla encima también pierde en Copa, es que ya sería el drama máximo. Es que son partidos que son ante rivales muy inferiores, ante jugadores que apenas son profesionales y de que, hombre, pues que es evidente que el Sevilla no va a caer en eliminatorias tan fáciles de Copa del Rey. Teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que el Sevilla ganó los dos partidos de Copa, se han jugado otros 11 partidos entre 11 o 10, si me equivoco, no, creo que 11 entre Champions y Liga, y la realidad es que Diego Alonso no ha ganado ni uno de esos 11 partidos. Al Sevilla lo mantiene fuera del descenso las dos victorias que consiguió Mendilibar al arranque de la temporada. Por eso, un equipo como el Sevilla, creo que es obvio que no puede estar 11 partidos sin ganar. Pero es que además de esto, hay que tener en cuenta que Diego Alonso ha jugado 4 partidos de Champions y ha perdido los 4. Al final el Sevilla es esta temporada el quinto representante del fútbol español en esta máxima competición y la verdad es que no ha ganado ni un solo partido. E insisto, desde que llegó Diego Alonso ni siquiera ha conseguido empatarlo. Claro, si tú en Champions no consigues ganar ni empatar ni un solo partido y en Liga, donde a priori tienes rivales, no diré fáciles, pero hombre, son más asequibles que a priori los de la Champions, y tampoco consigues ganar ni un solo partido, claro, es que no sé qué más se puede hacer peor de lo que lo está haciendo en Sevilla esta temporada en cuanto a resultados. Insisto, que yo sé que ha habido partidos que él ha tenido muy cerca de ganarlos, que incluso lo ha merecido, que pequeñas decisiones no le han acabado acompañando. Todo esto, insisto, es cierto, pero al final los números están ahí y lo que importa en la final de temporada son los números, porque al final, cuando tú llegas a final de temporada, lo que te van a preguntar directamente es qué has conseguido y cómo te ha ido. Y no te vas a preguntar si en este día fuiste mejor pero perdiste, si este día el árbitro se equivocó en tu contra. Eso no te lo vas a preguntar, te vas a preguntar cómo has quedado. La temporada pasada, haciendo en el Sevilla un año muy pero que muy malo, llegabas al final de temporada, repasabas números y ganas la Europa League y jugarás Champions la próxima temporada. Ya la temporada es increíble, ya está salvada, a pesar de que el Sevilla no lo había hecho bien. Pues claro, esta temporada es todo lo contrario. Da igual cuántas cosas se te pongan en contra, que tú mirarás al final de temporada y verás como el Sevilla no ha cumplido ni uno de los mínimos objetivos que se le ponía. Por lo tanto, creo que, bueno, estamos ya en diciembre y el Sevilla prácticamente ha tirado toda su temporada por la borda, lo cual es un mensaje que evidentemente creo que duele a la afición sevillista, evidentemente. Y bueno, en clave Champions, pues como equipo español que es, pues evidente que nos deja muy pero que muy fríos, ¿no? Así que, en fin, esa es la reflexión que tenemos que hacer con el Sevilla ahora mismo. Veremos a ver a Diego Alonso cuánto le queda en el cargo, porque ayer seguías diciendo que se veía respaldado. Yo esperaba que ya estuviese fuera en este momento. Y no es que le desee yo ni nada malo a Diego Alonso, ni mucho menos, pero es cierto bueno, que creo que no está aportando. Al final tenemos que ser justos con lo que pienso y con el criterio que tengo. Y me extraña una barbaridad que Diego Alonso desde su posición continúe ahora mismo en el banquillo sevillista. Ya ha sonado en este caso Diego Martínez, ya ha sonado Javi Gracia, pero de momento Diego Alonso sigue los mandos del conjunto andaluz y bueno, y de momento así sigue la situación. Pero vaya, veremos a ver en este sentido cómo continúa el Sevilla, porque, insisto, esperamos a Diego Alonso fuera ya a estas horas, prácticamente 24 horas después de que el Sevilla jugase ayer, y de momento Diego Alonso sigue en el cargo. Incluso el propio entrenador uruguayo dijo que se veía con confianza y respaldado desde dentro del club, algo que honestamente me parece difícil de entender. Ya vamos a centrarnos en lo que fue el partido, ¿vale? Como siempre, nadar las estrellas y las cruces, porque como ya he comentado, no creo que el Sevilla fuese peor que el Lens, ni mucho menos. Al final el Sevilla se encuentra con ese penalti en contra, que evidentemente lo condiciona todo para mal, ¿no? Con ese penalti que marcó Frankowski, ese penalti que hace Sumaré, que bueno, que hace entre comillas, porque yo honestamente es que no consigo ver el penalti en ningún momento, pero aún así el VAR decide no entrar.
El Sevilla tiene que apechugar con eso. Luego consiguió empatar, en este caso, con ese gol de penalti de Sergio Ramos. Penalti que el propio Sergio Ramos primero fallaría en una gran parada de Samba. Pero ahí sí que el VAR vio cómo Samba se adelantó. Ramos repitió el penalti y golazo del jugador Camero a lo Panenka. Sabemos que al bueno de Sergio le gusta ese estilo de penalti que suelen sorprender al guardameta. Pero luego ya en los minutos finales, cuando el Sevilla se volcó a buscar ese gol de la victoria, porque recordamos que el empate a 1 no le valía absolutamente de nada, pues encima le encogió y marcó el 2-1 definitivo, ¿no? Para sumar una nueva derrota de lo que es el Sevilla en esta Champions. Por lo tanto, el Sevilla no fue peor, pero bueno, sí que se le juntó pues la mala suerte del penalti en contra, luego el intentar ir a por el partido y acabar encajando ese segundo gol. En fin, cosas que pasan en el fútbol básicamente y que parece que al Sevilla ninguna le está pasando de forma positiva esta temporada. Vamos a dar, insisto, las estrellas y las cruces de lo que fue el partido. Yo, si me tengo que quedar con alguien del Sevilla ayer, yo me quedo con Iván Rakitic. Honestamente me volvió a parecer el mejor. Esto habitualmente cuando hablamos del Sevilla lo estamos diciendo esta temporada, pero es que así me parece que está siendo. Creo que es uno de los que más está dando la cara, de los de que su talento diferencial sigue siendo muy importante para el equipo. Y ayer me volvió a parecer de lo más positivo. Las otras dos estrellas van a ir para el equipo ganador. La primera de ellas para Frankowski, que más allá del penalti me parece que estuvo realmente bien, la verdad, en el partido de ayer desde ese carril izquierdo. Contra Juan Luis Sánchez creo que mismamente fue muy superior en el día de ayer y creo honestamente que es un jugador a tener muy en cuenta. Ya lo dijimos por aquí también en la previa, así que bueno, no sorprende como tampoco sorprende evidentemente lo de Samba. Es verdad que el penalti lo para un instante y luego a la segunda no lo puede parar, pero ayer igualmente en la primera parte deja dos paradas, por ejemplo la que le hace a Rakitic es brutal, y al final mantuvieron al Lens con vida en el partido. Por eso al portero internacional ya con la selección francesa, suplente de Maignan, porterazo la verdad, auténtico, también tiene que recibir una estrella en el día de ayer. Y luego las cruces del partido, yo tengo también una demasiado clara, es para Soumaré. Insisto, aunque el penalti lo haga él, puede que el penalti no sea, pero es que igualmente creo que su partido fue bastante deficiente en el medio centro, creo que no terminó de estar nada bien. Y otros dos que a mí tampoco me gustaron demasiado fueron Juan Luis Sánchez en primer lugar. Creo que ayer se vio muy superado en ese costado derecho, honestamente, en ese duelo contra Frankowski, como decía. Creo que no tuvo su mejor partido, como no, tampoco lo tuvo en el otro lado Adrià Pedrosa, honestamente. Creo que los carrileros del Sevilla no estuvieron demasiado bien ayer. Creo que el equipo necesitaba mucha más amplitud. Al final un equipo que está sin delanteros y sin jugadores de ataque, los carrileros tienen que ser muy importantes para sumar muchísimas ocasiones. Creo que cuando llegaron sí, pusieron algún centro, pero tampoco creo que quedasen demasiado peligro. Tenían que haber sido fundamentales en el día de ayer. Y yo creo que no lo fueron tanto. Al menos en mi humilde opinión. Podemos señalar a otros también de parte negativa. A mí eso no me terminó tampoco de gustar. Tampoco me terminó de gustar Oliver Torres. Dimitrovic no sé hasta qué punto tiene culpa de los goles. Así que en fin. No sé. Creo que el Sevilla ayer, insisto, no hizo mal partido, pero había que pedirle más a varios jugadores, a pesar, insisto, de las tantas bajas que había, de que la formación era la que era, porque al final tenías que salir con casi todos jugadores de perfil defensivo. Pero vaya, creo que aún así podemos haber pedido un poquito más, ¿no? Al conjunto de Diego Alonso. Así que bueno, ya estaría, ¿no? El Sevilla eliminado, por lo tanto, de la fase de grupos, eliminado directamente como último y no irá a Europa League. Sí que lo hará el Lens con esta victoria, que como veis tiene 8 puntos. Y luego Arsenal y PSV son los que pasan a la siguiente ronda, a los octavos de final de esta Champions League tras el empate entre ambos ayer. En fin, pasamos de lo negativo para recuperar un poquito de fuerzas, para recuperar un poco de aliento y a pasar de todo lo malo a todo lo bueno. Porque tenemos que hablar de la Real Sociedad y tenemos que hablar de su clasificación como primero de grupo para la siguiente ronda de la Champions League. La Real Sociedad ya sabía que iba a pasar, evidentemente, ya se confirmó en la anterior jornada, pero ahora había un partido muy importante, básicamente porque en Champions no es lo mismo pasar primero que como segundo, básicamente por la dificultad de ese posible partido de octavos de final. Luego es un sorteo, puedes tener más suerte o menos suerte, eso ya lo veremos, puede ser que pases como primero y te toque un equipo muy pero que muy complicado, ya lo sabéis, pero bueno, a priori pasar como primero es mejor y la Real lo ha conseguido hacer ante un todopoderoso Inter finalista de la Champions pasada, uno para mí de los 5 o 6 mejores equipos
de la actualidad, al menos a nivel europeo. Honestamente, así me lo parece. Me parece el equipo italiano mejor, más completo, más en forma y con grandísimos jugadores. Es verdad que ayer el Inter volvió a reservar a unos cuantos, la verdad. No jugó de titular Bastoni, no jugó de titular Barella, no jugó de titular Lautaro Martínez. En fin, creo que evidentemente el Inter no diría que haya menospreciado a la Real Sociedad en esta fase de grupos, pero sí que me ha sorprendido cómo no ha ido en ninguno de los dos partidos con todos sus jugadores titulares, honestamente. Así que bueno, creo que esas rotaciones la han podido pagar caras en esos partidos frente a la Real Sociedad. Y de ahí pues que bueno, que se han quedado como segundos de grupo. Evidentemente, a pesar de eso, creo que a ver qué cruce les toca. Pero claro, le puede tocar, por ejemplo, al Inter un Manchester City, un Real Madrid, un Bayern de Múnich. Y ahí es cuando se ve cómo pasar como segundo de grupo. Pues evidentemente, a veces tienen las de perder, ¿no? Insisto, que luego la Real Sociedad le puede tocar, no sé, un Napoli de la vida que también sea muy complicado y puedes caer. Es evidente, pero creo que el Inter, por la dimensión del equipo que es respecto a Real Sociedad, lo lógico era que hubiese pasado como primero. Así que gran trabajo de la Real Sociedad. Es verdad que el partido de ayer, vale, tampoco fue el mejor partido, tampoco podemos negarlo. Creo que la primera parte la Real Sociedad sí que estuvo bien, sobre todo esos primeros 25, media hora. Creo que tuvo el dominio de la pelota, intentó realmente atacar hacia la portería de Jan Sommer, pero sin tampoco demasiado acierto. Faltó mucho de ese último pase, faltó realmente tiros que incomodasen al portero suizo. Y luego el Inter a partir del minuto 25, 30 creo que se creció un poco más, creo que igualó la idea de juego. Y bueno, de hecho es que nos fuimos al descanso, creo que sin ni un solo tiro a puerta, si no me equivoco, por parte de ninguno de los dos equipos. Y luego ya en la segunda parte, yo diría que incluso sobre todo en el tramo final, creo que fue el Inter principalmente quien buscó ese gol. Tuvo algunas ocasiones, hay que admitirlo, pero tampoco sin ser un partido demasiado increíble del Inter, ni mucho menos. Creo que en el cómputo general el empate puede ser justo. Me parece justo, de hecho, el 0-0 porque tampoco hubo ocasiones que realmente fuesen clarísimas por ninguna de las dos partes. Por lo tanto, en este sentido, pues bueno, creo que el empate pudo ser justo. Ojo porque se pasa por aquí el bueno de Guille Bermejo, que nos dice buenas tardes. Buenas tardes para ti en este caso. Apareces ya después de... Pues bro, por cierto, primera intervención en el chat que me pone por aquí. Nunca habías intervenido en el chat a estas alturas. Me sorprende la verdad, pero bueno. Lo bueno es que has venido ya cuando estoy hablando de la Real Sociedad, no cuando estaba hablando del Sevilla, donde hemos tenido que dar palos y duros en este caso. Por parte de la Real Sociedad, insisto, sin ser el partido más brillante de la Real Sociedad ni mucho menos, creo que el empate es justo, creo que el empate coloca a una Real Sociedad como quizás el equipo revelación de esta Champions hasta el momento. Al final creo que no solo pasar como primero de grupo frente al Inter, sino cómo ha jugado muchos de esos partidos. Recordamos, por ejemplo, el encuentro que hace frente al Inter en ese primer partido de fase de grupo es espectacular. Luego, verdad que el Inter acabó empatando en la segunda parte, pero vaya, ese partido de Real Sociedad es buenísimo. El partido que le hace al Benfica mismamente también la primera parte es una bestialidad. En fin, no solo es pasar, sino cómo pasar. Así que creo que la Real Sociedad es un equipo a tener muy, pero que muy en cuenta, honestamente, en la ronda de octavos de final, y más si ha pasado como primero de grupo. Luego, más allá de eso, evidentemente, hay que ver qué rival le toca, porque claro, los emparejamientos van a ser muy decisivos. A nivel de cruces y estrellas en el partido, la verdad es que no me parece que haya habido grandísimos protagonistas en la noche de ayer, siendo honestos. Creo que fue un partido, pues no fue el más entretenido, fue bastante ramplón, ¿vale? Al menos en mi humilde opinión. Dentro de eso, para mí, las estrellas deberían ser Take Kubo. Creo que es el jugador de la Real Sociedad que más lo intentó, que más atacó dentro de lo que cabe. Por eso mismo también le voy a dar una estrella a Marcus Thuram. Básicamente por lo mismo, porque siendo un partido bastante ramploncito, la verdad, de hecho nos dice por aquí Guille, el partido fue de 0-0 y ya, es que estoy bastante de acuerdo. Creo que cuando Marcus Thuram y Kubo cogían la pelota, algo se veía, intentaba ver diferente. Algo, ¿eh? Básicamente Marcus Thuram con espacios es un jugador que a mí me encanta. De hecho, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Si hay algunos jugadores que me gustaría ver en la liga, a mí personalmente, uno de ellos sería Marcus Thuram en un Atlético de Madrid, por ejemplo, en doble punta con Griezmann. Griezmann con total libertad soltándose y Marcus Thuram como punta principal, más caído a banda izquierda, corriendo a los espacios. Una versión muy parecida a lo que podía ser al Diego Gosa 2014. Creo que con más potencia y con mucho menos gol, es cierto. Pero vaya, el hijo de Lilian Thuram en este caso no se parece en nada a su padre, que en este caso era central y de los buenos.
pero Marcos desde luego es un delantero que se le han dado muchos palos esta temporada, la está rompiendo con el Inter y a mí es un jugador que me encanta. Y en la tercera estrella del partido se la voy a dar al que para mí fue uno de los mejores de la primera parte, que fue Martín Zubimendi. Creo que en el control del partido, sobre todo en los primeros minutos, Zubimendi fue esencial desde esa posición del pivote. Además, en el día de ayer que no estaba Brais Méndez, que es otro jugador que suele ayudar bastante al control del partido por parte de la Real Sociedad, creo que Martín Zubimendi especialmente se apoderó de esa posición. Así que, honestamente, esas son las estrellas. Nos decía por aquí Guille, el Sevilla siempre da mucho, siempre da mucho más juego. No de fútbol, claro, pero sí de todo lo demás. Sí, al final todo lo que le rodea al Sevilla, como contexto general de lo que es el Sevilla, claro, al final son cosas negativas para lo que es el fútbol español, pero lo que es en clave morbo y movimiento, del Sevilla podríamos hablar, yo qué sé, infinitas horas, como bueno, de hecho, lo hacemos habitualmente, hablar mucho del Sevilla. Vamos, estoy convencido que si el Sevilla fuese, no sé, quinto en liga, y si las cosas fuesen más o menos normales, si hubiese quedado tercero en su grupo mismamente, en el Sevilla estaríamos hablando menos porque las cosas van como suelen ir, entre comillas, no vayan ya mejor o peor. Las cosas no van como tienen que ir, en este caso para muy mal. Y es verdad que el Sevilla nos da juego, al menos para comentar muchas cosas, solo que a mí me sale pues el mal tono en la boca, ¿no? Me sale la palabra de la decepción, la palabra de la derrota, en este caso. Y por parte de las cruces del encuentro, los jugadores que a mí menos me convencieron en el día de ayer, el primero de ellos, sin ninguna duda, para mí fue Mikel Oyarzabal. La verdad creo que el partido de Mikel Oyarzabal, a ver, en fin, fue como fue. De hecho, me sorprendió que no fuese cambiado porque cambió primero Omar Sadik, luego cambió Ataque Cubo, ¿no? Para la entrada de Carlos Fernández, pero Imanol Alguacil no cambió a Mikel Oyarzabal, y me sorprendió, insisto, porque la verdad es que ayer no lo terminé de ver nada, pero que nada acertado. Así que honestamente me sorprendió que no fuese uno de los cambios. Y en las demás estrellas tengo más dudas, honestamente. Porque no creo que haya ninguno de los demás jugadores que hiciese un partido muy pero que muy negativo. La verdad, al menos en mi opinión. Es verdad que a lo mejor podemos pedir algo más de Di Marco, podríamos pedir algo más de Saganoglu, algo más de Sadik. Estoy de acuerdo, pero no sé si hasta el punto de ponerle una cruz a ninguno. Quizá por ese motivo le voy a dar una a Di Marco, ¿vale? No porque hice un partido horrible ni mucho menos, simplemente por lo que espero de cada jugador y de su contexto. Creo que Di Marco es uno de los principales argumentos ofensivos del Inter desde ese carril izquierdo. Así lo demostró en la Champions pasada y también en la Serie A. ¿Y quién podía ser la otra cruz del encuentro? Tengo dudas en este sentido. Es que me parece demasiado penalizar a Zaharian con una cruz en su partido de ayer. La verdad. No sé, creo que se la dará a Saganoglu porque es otro jugador del que también espero bastante más que en el día de ayer. Y un jugador además también un jugador bastante fetiche en este sentido. He hablado antes muy bien de Marcus Thuram, pues creo que de Saganoglu podemos hablar también de un jugador que a mí personalmente me encanta. En cualquier caso, tened en cuenta que no son cruces muy trascendentes, ¿vale? Simplemente jugadores de los que me esperaba más en el día de ayer. De hecho, yo me esperaba un Inter que en mi opinión fuese favorito en el día de ayer para ganar el partido. Y la verdad es que no lo fue. Más allá del final del encuentro, donde sí que creo que estuvieron más cerquita del gol, pero tampoco demasiado, la verdad. Así que bueno, con eso podemos dar por finalizado ya este grupo. Tenemos a la Real Sociedad primera, gran orgullo para el fútbol español y encima jugando muy bien al fútbol. Inter segundo y luego el Benfica, que tras sorpresa de última hora, tras empezar muy mal el grupo, ha conseguido meterse en Europa League. Cosa a tener en cuenta porque será un rival duro para los equipos españoles ahí, de Villarreal, Betis y demás. A mí me parecía que le daba igual quedar segundo. Qué falta de ambición. Yo creo, la verdad, que el Inter ha tenido... Es que es lo que he dicho al principio. No sé si ha subestimado a la Real Sociedad o no, pero la verdad es que no ha sacado a toda su artillería en ninguno de los dos partidos. A mí ayer, por ejemplo, la suplencia de Lautaro mismamente me pareció muy sorprendente. Honestamente, al final es tu mejor jugador y lo dejas en el banquillo. Y la verdad, durante la primera parte el equipo, más allá de Marcus Thuram, tampoco había ninguno que se revelase demasiado ante la situación. Así que sí que la segunda parte, evidentemente ya con los cambios y por el resultado, sí que intentaron ir más a por el gol. Pero como bien dice Guille, tampoco creo que el Inter haya, no sé, tampoco haya puesto toda su carne en el asador, ni mucho menos como para realmente buscar ese primer puesto del grupo. En el día de ayer, ni incluso en el primer partido de la fase de grupo en campo de la Real Sociedad. Al menos mi humilde opinión.
Pero bueno, noticias buenas para el fútbol español y nos vamos ya al último partido de ayer. Es verdad que en este caso, hombre, pues trascendente. La verdad es que no era. De hecho, se notó incluso en el propio resultado porque básicamente al final era un encuentro donde el Unión Berlín sí se jugaba algo, se jugaba en este caso el poder quedar tercero de grupo, pero es verdad que al final el Unión Berlín es lo que es un equipo muy inferior al Real Madrid. El Real Madrid con muchísimas rotaciones igualmente pudo ganar el partido. Creo que se notaba que era un partido de poca trascendencia para el conjunto blanco, básicamente porque hubo algún despiste defensivo que otro, porque hubo también jugadores bueno, que quizá intentaron alguna frivolitez de más, por decirlo de alguna manera, y bueno, sabiendo ya que el partido, insisto, era de poca trascendencia. Dicho eso, nueva victoria del Real Madrid y ojo, pleno en Champions. 6 victorias en 6 partidos posibles, 18 puntos, por lo tanto, en ese sentido, fase de grupo absolutamente inmaculada para el conjunto de Carlo Ancelotti. Es verdad que no ha sido el grupo más complicado, al final Braga y Unión Berlín pues son lo que son, no han tenido grandes rivales en ese sentido, pero bueno, también le ganaron los 2 partidos al Napoli, que preveíamos un encuentro quizás algo más igualado, y el Real Madrid también los consiguió resolver con cierta solvencia, por lo tanto, insisto, fase de grupos absolutamente, bueno, pues de matrícula de honor para el Real Madrid. De cara a este partido, es cierto que hubo bastantes idas y venidas, honestamente, el Real Madrid tuvo muchas ocasiones, no estuvo acertado en muchas, de hecho, Rono, el portero del Unión Berlín, paró y paró bastante. De hecho, para por ejemplo el penalti a Luka Modric. Así que bueno, sí que estuvo realmente bastante bien. Pero más allá de eso, creo que el partido pues tampoco tuvo demasiado más, ¿no? Del Unión Berlín, que sí que creó alguna otra ocasión. Y las 2-3 que tuvo, sí que creo que quedaron cierto peligro. Pero a mí el Real Madrid me siguió pareciendo mejor equipo, incluso a pesar de no jugarse nada. Insisto, por la cantidad de ocasiones, por la cantidad de fútbol que generó, a mí el Real Madrid me pareció superior. De hecho, las estrellas del partido van a ir en ese caso en esa dirección, al menos las dos seguras. La primera para Joselu, mira que le he dado yo palos a Joselu y lo sigo diciendo, me parece un delantero que no es nivel Real Madrid y lo sigo así pensando, me parece que sí que es un buen delantero, en la selección española creo que encaja bastante bien como ese plan alternativo a Álvaro Morata, pero el nivel de Real Madrid se me queda corto. De hecho, ayer también empezó el partido fallando alguna otra ocasión, hizo un remate espectacular pero que se fue al larguero, pero luego bien para él pudo marcar ese doblete, así que estrella muy clara para él, al igual que para Dani Ceballos, que marcó ese gol de la victoria, marcó ese definitivo 2-3 en los instantes finales, por lo tanto también le vamos a dar esa estrella a Dani Ceballos. Y tengo más dudas con la tercera, la verdad. Creo que Bellingham y Rodrigo estuvieron bien, sobre todo Bellingham, pero tampoco fue un partido brillante ni mucho menos en este sentido. Creo que Rono personalmente paró mucho. No sé si dársela a Rono simplemente porque paró bastantes ocasiones, aunque encajase 3 goles. Diría que sí, por lo que paré por el penalti. También además, creo que el portero de Unión Berlín mantuvo a los alemanes con vida en este sentido, hasta el final del encuentro. Así que sí, creo que se la puedo dar a él perfectamente. Ahora, con los cruces del encuentro. Creo que hay dos, bueno, hay una que es catedralicia, pero en general hay dos muy claras. La primera de ellas es para David Álava. O sea, David Álava lo que hace en el gol de Unión Berlín, en ese gol de Volán es difícil de entender, honestamente. Es un despeje con la pierna derecha que no va a ningún sitio y que prácticamente regala el gol. Y para mí otra cruz es para su acompañante, es para Nacho, en esa misma jugada también salta en un balón dividido que no le da, no despeja, se confunde, un poco extraña la acción en general. Y creo que ambos honestamente en el partido de ayer quedan señalados, más teniendo en cuenta que el Real Madrid viene con un Rüdiger espectacular, uno de los mejores centrales de la temporada. Ayer Rüdiger descansó hasta el minuto 71, donde entró precisamente por Álava. Y creo honestamente que se notó mucho. Honestamente que Rüdiger no estaba en el día de ayer, así que Nacho y David Álava mal. También es cierto que la defensa, en mi opinión, del Unión Berlín tampoco es que estuviese en su mejor día, ni mucho menos. No sé si Nasser a Diogo Leite, La Cruz, a cualquiera de los centrales, la verdad. Honestamente, tampoco estuvieron muy acertados. Es verdad que Kevin Behrens, delantero del Unión Berlín, también falló alguna ocasión clara. Hay candidatos para las cruces en el día de ayer. Se la voy a dar a Diego Leite, mismamente, por darse alguno de los centrales. Creo que cualquiera la podía tener, pero tampoco hicieron un partido
demasiado acertado. En cualquier caso, el Real Madrid, insisto, partido que tenía poca trascendencia, pero que lo ganó, líderes de grupo, 18 puntos de 18 posibles, fase de grupo absolutamente perfecta, Unión Berlín último de grupo en esta participación en Champions y se queda sin jugar ninguna competición europea. No pudo aprovechar esa derrota del Braga, que insisto, también perdió, pero vaya, al final se notaba mucho que había diferencia, ¿no?, entre Braga y Unión Berlín respecto al resto, honestamente. Y bueno, pues ya estaría ahí. El Napoli es el que pasa como segundo. Así que ese es el papel de los equipos españoles. Real Madrid ya lo conocíamos, pasa como primero y haciendo pleno, por lo tanto, bien. La Real Sociedad pasa como primera de grupo también y ante todo un poderoso Inter, así que de lujo. El que se nos cae y de forma dramática es el Sevilla de Diego Alonso, que queda último de grupo y no ha conseguido ganar ni un solo encuentro. Así que en fin, eso es lo que tuvimos de los equipos españoles, ¿vale? Vamos a repasar el resto de los partidos también, ¿vale? Porque evidentemente aquí hablamos de fútbol español, pero un repasito a los demás equipos también es importante. Voy a poner ya esto por aquí para que lo vayáis viendo. Estos fueron los partidos de ayer. Vamos a empezar mismamente con el grupo del Sevilla, ¿no? En ese empate entre PSV y Arsenal. La verdad, es verdad que el Arsenal sale también con bastante suplente en el día de ayer. No se jugaba prácticamente nada. Empezó marcando el PSV casi al final de la primera parte. Luego marcó el Arsenal ese gol del empate para poner el 1-1 con Eddie Nketiah. Es cierto que luego en la segunda parte el Arsenal metió a jugadores más habituales. De hecho lo podemos ver aquí. A Ben White, a Odegaard, a Declan Rice, a Gabriel Jesús. Así que el descanso fue relativo. A pesar de eso es cierto que no pudo remontar y tampoco crearon demasiadas ocasiones, hay que decirlo. Pero vaya, el equipo titular, como vais, era un equipo de circunstancias, ¿no? Ramsdale, que es suplente de David Raya. Yo, Cedric Suárez, ya es que ni me acordaba de que seguía por ahí. Mohamed El Neni, Nketiah, Reiss Nelson, Kiwior, jugadores evidentemente de la unidad muy pero que muy B. En cualquier caso el Arsenal, pues bueno, al final nada más que por el grupo, pues simplemente tampoco se terminaba de jugar demasiado. Así que, en fin, era un partido para dar rotación y así fue. En el grupo de la Real Sociedad, entre Benfica y Salzburg, que es el gran partido que ha marcado la diferencia en el día de ayer, básicamente porque el Benfica consiguió ganar al equipo austriaco y meterse al menos en Europa League. Es verdad que en Champions se nos han quedado muy cortos, la verdad. Al final creo que el Benfica es un equipo que, en mi opinión, tendría que haber estado peleando con la Real Sociedad, al menos para meterse en octavos. El año pasado, de hecho, jugó muy bien y llegó a cuartos de final. Pero es verdad que este año, insisto, se nos han quedado muy cortos y los veremos en Europa League a partir de ahora. El partido realmente empezó ganando el Benfica con esos dos primeros goles en la primera parte. ¿Qué decir de ese señor? De Ángel Di María. ¿Qué partido? ¿Qué partido de Ángel Di María? La verdad, absolutamente espectacular con ese golazo, la verdad. Luego marcó Rafa Silva. Luego recortó distancia Zuzi para el equipo austriaco. Y finalmente el último gol lo marcó Arthur Cabral para poner el 1-3. E insisto, marcar las diferencias en este grupo, porque al final el Salzburg, que se las prometía felices como tercero, les valía el empate, acaban siendo derrotados y es el equipo austriaco el que se queda sin jugar nada, es el Benfica el que pasará a jugar la Europa League. Y luego en el grupo del Real Madrid tampoco hubo demasiada sorpresa en el otro partido, ¿no? En el Napoli-Braga, al final el Napoli también en una situación cómoda, valiéndole el empate en este sentido. Bueno, sin demasiada historia tampoco, se adelantó bastante pronto en el marcador, la verdad. Luego encima Osimhen marcó el 2-0. Por lo que he visto en el resumen, no me parece un gran partido del Napoli ni mucho menos. De hecho, el Braga tiene bastantes ocasiones, tuvieron que intervenir Alex Meret en varias. También el Napoli las tuvo, incluso para marcar algún otro golito más. Pero vaya, en general, como resumen, creo que bueno, es un partido que creo que el Napoli es como equipo simplemente porque el individual es superior. Creo que se vio y sin mucho más que analizar, ¿no? El Braga se va a Europa League y el Napoli que pasa también como segundo de grupo. Por lo tanto, ojo que puede ser rival de la Real Sociedad. Y veremos a ver si de Atlético de Madrid o Fútbol Barcelona, según lo que hagan esta noche. Esperemos que también pueda hacerlo, pero de luego un rival a evitar, porque el Napoli quedando segundo, creo que es uno de los segundos de grupo más fuertes. Luego en el último grupo, en el grupo A, en ese grupo que teníamos entre Bayern, Copenhague, Galatasaray y Manchester United, tuvimos
no sé si sorpresa, pero sí que ha resultado muy, pero que muy trascendente en el día de ayer. Muy complicado lo tenía el Manchester United, ya lo sabéis, equipo de excepción de esta temporada, no solo en la Champions, también en la Premier League. Tenía en este caso la visita del Bayern. Es verdad que el Bayern no se jugaba absolutamente nada, pero al final es el Bayern de Múnich. El Manchester United tenía que ganar y esperar a que Copenhague y Galatasaray empataran. No cumplieron ellos, pero aunque hubiesen cumplido, se hubiesen quedado fuera igual. Es cierto que podrían haberse clasificado terceros para ir al menos a Europa League, pero es que ni eso. El Manchester United se vuelve a quedar fuera, en este caso en la fase de grupos de Champions. Ganó el Bayern 0-1, gol de Kingsley Coman. Es verdad que el partido en general tampoco me pareció un baño del Bayern de Múnich, ni mucho menos, que tampoco dejó descansar absolutamente a nadie. Sacó un 11 bastante titular a pesar de que no se jugaba nada. El Manchester United con su 11 más habitual. Volvió Rafael Varane, que no está jugando apenas nada en este tramo de temporada, pero en este caso sí que decidió darle entrada Erik ten Hag. Pero bueno, más allá de eso, el partido pues lo sentenció Kingsley Coman con ese gol en la segunda parte. Y con eso le bastó al Bayern para volver a ganar al Manchester United y al United para caerse definitivamente de esta Champions. Y luego, no sé si sorpresa o no, porque al final el Copenhague jugaba en su casa, pero consiguió ganar el equipo danés al equipo turco. El desembolso hecho por el Galatasaray estos últimos años no le ha sido suficiente para conseguir ganar al conjunto danés. Que lo cierto es que, a ver, creo que el índice del ataque, ¿no?, lo tuvo el equipo turco. Creo que Galatasaray fue el equipo que más buscó ese gol. Tuvo que intervenir muy bien Kamil Grabara. Gran parte de la pareja de centrales, sobre todo en balón aéreo, ¿vale? Tuvieron que defender su punto de penalti. Insisto, yo viendo el resumen tampoco he podido verlo todo, pero aquí lo tenéis. El Galatasaray tuvo muchas opciones para poder marcar y en este caso sus centrales estuvieron muy pero que muy bien. Hay más acciones donde el Galatasaray lo tuvo para marcar y sus centrales estuvieron realmente providenciales, sacando balones prácticamente en la línea. En fin, básicamente no le salió el partido al Galatasaray a pesar de tener ocasiones, y las que no, ahí estuvo también Kamil Grabara para parar unas cuantas. Así que bueno, creo que el Galatasaray era uno de los equipos que teníamos ganas de ver en esta Champions, que muchos ya viendo cómo se va el United pensamos que podía pasar como segundo, pero se ha dado finalmente la gran sorpresa, y es que el Copenhague es el equipo que pasa como segundo de grupo. Igual que he dicho que el Napoli es equipo a evitar para los españoles que pasen como primeros, que a priori esperemos que sean los cuatro. El Copenhague es todo lo contrario. Creo que es evidente que el Copenhague es uno de los equipos más flojitos, si no el más flojo de los que va a pasar a la siguiente ronda. Sería un rival muy asequible para tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona, como Atlético de Madrid, como Real Sociedad. Creo que eso es muy evidente. Veremos a ver si le toca a alguno de los españoles. Pero bueno, sabemos que nunca hay que despistarse, aunque toque un equipo de gran entidad o de menor entidad. Pero vaya, creo que es, entre comillas, la gran cenicienta de los octavos de final. Es que de hecho ya lo era en su grupo, pero bueno, ha acabado dando la sorpresa, haciendo una segunda vuelta muy pero que muy positiva, sin perder ningún solo partido, consiguiendo ese empate ante el Bayern de Múnich. Así que ojo, bien con el Copenhague en este sentido. Así que bueno, eso es todo lo que tuvimos ya en la fase de grupos del día de ayer. Clasificados Bayern y Copenhague por parte del grupo A, Arsenal y PSV por parte del grupo B. Se nos cae el Sevilla, Real Madrid y Napoli por parte del grupo C, y Real Sociedad e Inter por parte del grupo D. Así que dos españoles primeros del grupo y el otro, el restante, el Sevilla, que ya deja la competición europea esta temporada.